La obesidad es una patología metabólica altamente prevalente en nuestro país y constituye un problema de salud pública. Según lo han demostrado recientes estudios, la obesidad y su asociación a la diabetes no solo son el resultado de la falta de actividad física, los hábitos alimenticios y la contribución genética. También se ha comprobado que la microbiota intestinal constituye un factor determinante en el desarrollo de estas patologías. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, microbiota y biorritmos en el manejo de la obesidad. Comenzamos. Tratamientos. Testimonios. Preguntas. Información. Recomendaciones. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García y los saludo como todos los miércoles. Y pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es microbiota y biorritmos en el manejo de la obesidad. Y antes ahorita de presentar a nuestros invitados, también les recuerdo los medios de contacto, que es el 449-910-9260. Se puede comunicar con nosotros si tiene alguna duda o pregunta, a nuestros invitados del día de hoy. Que el día de hoy nos acompaña el doctor Adán Israel Rodríguez Hernández, que es profesor e investigador de nuestra casa de estudios. Bienvenido, doctor. Hola. Muchas gracias por estar el día de hoy con Muchas nosotros. Gracias. Y también tenemos al licenciado Ulises Álvarez Pinto, que es nutriólogo del PASA del Licea. Bienvenido, doctor. Gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Y pues vamos a hablar sobre este tema, pero antes nos gustaría que nos dijeran, cuál es su especialidad, en dónde realizaron sus estudios y qué actividades realizan actualmente. Empezamos, profesor. ¿Qué tal? Mi nombre es Adán Rodríguez, un gusto de estar aquí con ustedes. Soy licenciado, maestro y doctor en nutrición. Me dedico a la docencia principalmente y a la práctica clínica privada. Aquí en la universidad he laborado ya casi 18 años y aquí me encuentro con ustedes para brindarles el apoyo que gusten. Pues muy bien, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Licenciado, por favor. Sí, soy licenciado en nutrición. También estudié aquí en mi alma mater, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tengo una maestría en enseñanza de las ciencias con énfasis en química y actualmente estudio un doctorado en salud pública. Actualmente también trabajo como docente en la Universidad Cuauhtémoc de aquí de Aguascalientes. Muy bien, pues bienvenido. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y pues antes de iniciar las preguntas a nuestros invitados del día de hoy y conocer sobre este tema, vamos a ver primero una cápsula sobre la obesidad y la microbiota. El problema de la obesidad radica principalmente en las enfermedades asociadas a ella, como son la diabetes mellitus, hipertensión, hipercolesterolemia, apnea del sueño, etc., lo que implica un grave aumento de riesgo cardiovascular, con posible aparición de insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio e ictus. La obesidad es consecuencia de un desequilibrio prolongado entre la ingesta y el gasto de energía, causado por una compleja interacción entre la susceptibilidad genética y los factores nutricionales, fisiológicos, sociales y ambientales. Según la Organización Mundial de la Salud, el tratamiento de la obesidad se divide en escalones. En el primero, se incluye la modificación de la dieta, buscando un hábito de ingesta más saludable, con menor contenido calórico y de nutrientes grasos y glucémicos, y el incremento del ejercicio físico. Sin embargo, en numerosos pacientes, esta terapia aislada fracasa por la falta de cumplimiento dietético. Recientemente se ha planteado la hipótesis de que la microbiota intestinal está implicada en la patogénesis de la obesidad. La microbiota intestinal está compuesta por 100 trillones de microorganismos, mayoritariamente bacterias, que residen en el tracto digestivo.
La microbiota es diferente en cada individuo y es el resultado de la interacción entre los procesos fisiológicos de cada persona y los procesos ambientales. Entre otras funciones, la microbiota influye en la absorción de nutrientes, constituye una barrera defensiva natural a la infección, afecta la producción de factores metabólicos y cardiovasculares en el huésped, ayuda a la degradación de carbohidratos complejos y lípidos. Pues bueno, ya estamos de regreso después de ver esta cápsula que bueno nos da la introducción al tema del día de hoy. Pues bueno, vamos a iniciar con las preguntas. Primero nos gustaría que bueno nos dijeran qué es la obesidad. Empezamos con usted. Por favor, profesor Adán. Bueno, como ya lo mencionaron en la cápsula, muy bien mencionado, realmente la obesidad es una enfermedad multifactorial. La parte genética y los aspectos epigenéticos que se refiere a todo el ambiente con el que interactúa una persona durante la fase prenatal, la fase de crecimiento ya como individuo en esta sociedad, lo que involucra su alimentación, su calidad de sueño y otros varios factores que vamos a ir adentrándonos, hacen muy compleja esta enfermedad. Muy bien, sí, y hay que tener como cuidado, ¿no? En esto. Sí. Y bueno, maestro, pues explíquenos un poco cuál es la diferencia entre obesidad, sobrepeso y obesidad mórbida. Ok, la forma más fácil de definir la obesidad y la más práctica es acumulación de grasa en el organismo. La grasa se guarda en un tejido que se conoce como tejido adiposo. Entonces, usualmente la grasa, dependiendo de qué cantidad ya se logró acumular a lo largo de la vida, se puede clasificar de diferentes maneras. Cuando el nivel de grasa está muy cercano al 10% del normal, se conoce como sobrepeso. Cuando ese nivel graso ya pasó del 20 al 30%, ya se conoce como obesidad o incluso obesidad mórbida, que ya es un estado patológico y es importante reconocerlo como tal para poder actuar, porque es un problema que tenemos en el país. Cuando reconocemos la obesidad como un problema estético, como que la persona se ve un poco llenita, normalizamos la obesidad, entonces no lo atendemos como una patología. Sí, es verdad, nada más decimos, bueno, efectivamente la palabra que mencionó está llenito o llenita, nada más. Y bueno, ¿cuáles son las principales causas de la obesidad? Bueno, en México sabemos que después de del periodo industrial aparecieron muchos alimentos procesados. Estos alimentos procesados, conforme el curso de la evolución a nuestros días, se han vuelto alimentos ultraprocesados. Por una parte, el consumidor mexicano, junto con el consumidor americano, que somos países vecinos, tenemos hábitos ya muy fuertes desde los 1940, en donde se ha mantenido un consumo de bebidas muy endulzadas y alimentos muy procesados o ultraprocesados a nuestros días. Estos alimentos que se encuentran empaquetados, en bolsas, en plástico, que son alimentos muy dulces, son el número uno de las causas con las que pudiera ser la detonante de acumular grasa, de tener un peso excesivo y de tener algunas otras manifestaciones asociadas a la obesidad. Pero sin embargo, como dijeron en la cápsula, la parte genética y otras causas pueden ser también muy importantes. Correcto. Muy bien. Y bueno, ¿cuáles serían las consecuencias de, bueno, padecer obesidad? O sea, ¿qué podemos, pues sí, ahora sí que tener por esta enfermedad? Son bastante graves y quisiera aclarar que la grasa no es mala, es decir, no es malo tener un acumulado de grasa, de hecho es necesario para la vida tener un acumulado de grasa. Gracias a que tenemos algunos guardaditos de grasa, no tenemos la necesidad los humanos de estar comiendo a cada minuto, como algunos animales, por ejemplo las aves no tienen capacidad de guardar grasa, tienen que estar comiendo realmente muy seguido. El problema está en cuando este guardadito de grasa ya es muy excesivo, entonces empieza a acumular y empieza a generar problemas bastante severos. Uno de los más pues, es la diabetes. La obesidad incrementa el riesgo hasta de 6 veces de padecer diabetes. Y la diabetes en este momento pues, es la causa número 1 de muerte y lo ha sido por los últimos 5 años. Esa sería una. Otra es la hipertensión y las enfermedades cardiometabólicas, enfermedades del corazón. Ahí las primeras 3 causas de muerte son consecuencia de la obesidad, entonces son fatales.
Muy bien, sí, entonces para como cuidar, ¿no? Esta parte, sobre todo. Y bueno, profesor Adán, ¿existen algunas señales o síntomas que, bueno, nos indiquen que estamos, pues sí, en esta obesidad o algo? O sea, pues aparte de que, pues sí nos notamos, ¿no? Que a veces vemos, Ujú. pues sí nos vemos un poquito más. Sí, hay algunos indicadores que nosotros como nutriólogos identificamos fácilmente. El primero pudiera ser el índice de masa corporal. Ujú, En sujetos o personas que son sedentarios o que no realizan actividad física, hay un índice de masa corporal que nos establece que está dentro de un patrón normal, que sería un rango entre 21 y 25, pero una persona que ya supera los 25, ¿verdad? Llega al sobrepeso, pasando 30 la obesidad y así consecutivamente este número al elevarse va identificando y clasificando si es obesidad 1, 2, 3 o 4. ok. Sin embargo, también como lo comentó mi compañero Ulises, la adiposidad, el porcentaje de adiposidad también es un marcador muy importante. Las mujeres por arriba de 28% y los hombres por arriba de 24% de grasa, masa grasa en el cuerpo es un indicador ya para determinar que está una presencia de De obesidad obesidad. o de mucha masa grasa en el cuerpo, aunque también hay otros indicadores que se hacen por bioimpedancia en donde nos dice sobre la grasa visceral. Y este indicador también es muy importante porque este ya nos está adelantando que si bien por fuera no hay grasa corporal, muscular, Ujú, hay órganos que acumulan la grasa excesivamente como el hígado y otras vísceras. correcto, muy bien. Y bueno, ahorita el profesor Adán hablaba del índice de masa corporal. ¿Cómo se calcula, maestro? ¿Cómo pues, nosotros podemos saber si realmente tenemos un rango adecuado o, o ya lo pasamos? Bien, la historia del índice de masa corporal es bastante curiosa porque no la Ujú. desarrolló un médico, alguien que supiera o tuviera gran idea de salud, la desarrolló un matemático llamado Quetelet en el año 1840, en los años 1840, o sea, ya tiene Correcto. muchísimo tiempo, Ujú. desarrolló esa fórmula y no se le hizo mucho caso. Sin embargo, ya en este siglo XX, la OMS adquirió esa fórmula y dijo, mira, es una forma muy rápida de saber si una persona tiene exceso de peso, porque solamente, y muy barata sobre todo, porque no se necesita gran tecnología, una báscula, una cinta métrica. Con solo saber el peso y la estatura de una persona, se puede calcular cuántos kilos hay por cada metro cuadrado de la persona. Tiene sus desventajas la fórmula, porque los seres humanos somos seres tridimensionales. Medir en metros cuadrados está raro, porque metros cuadrados mides esta mesa, ¿no? ¿Cuánto tiene de largo, cuánto de Ajá. ancho? Un metro cuadrado. Y el ser humano no somos seres de 2 dimensiones. Sin embargo, empezaron a adoptar esta medida algunos investigadores y notaron que sí había relación entre el riesgo cardiovascular y el índice de masa corporal. Entonces ya tenemos una gran cantidad de números e investigaciones que nos dicen que sí es un número válido. Incluso ya se ha visto como un factor independiente el índice de masa corporal que el porcentaje de grasa. Ujú. Ese se calcula entonces, para quien lo quiera hacer en casa, simplemente tomamos nuestro peso en kilogramos. Ujú. Si yo peso, por ejemplo, 80 kilos y lo voy a dividir entre mi estatura en metros cuadrados. Si mido Ok. 1,80, multiplicaría 1.8 por 1.8 y finalmente dividiría los 80 kilos entre lo que me resultó, entre ese 1.8 por 1.8. Ese número, los parámetros son los que nos dijo hace un momento el doctor Adán. Si resultamos de 30 hacia arriba, tenemos obesidad y habría que ir al Ok. médico a ver qué podemos hacer. Muy bien, sí, pero pues ya nos da como un indicio, ¿no? Para poder apoyarnos en eso. Pues bueno, ahorita vamos a seguir hablando sobre este tema, que bueno, estamos muy interesados y que bueno, sigamos aprendiendo. Pero bueno, antes tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. La obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Para conocer si una persona presenta obesidad y en qué grado de la misma se encuentra, se utiliza el índice de masa corporal, que se obtiene de la división del peso del individuo en kilos por el cuadrado de su talla en metros. La obesidad se considera la pandemia del siglo XXI, como consecuencia de los niveles desorbitados que la misma alcanza en la población. Su presencia no solo compromete el bienestar de la persona, sino que además supone un excesivo gasto económico para la sociedad,
ya que este trastorno metabólico también es precursor de otras patologías de carácter grave, que requieren tratamientos prolongados, como son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus y algunos tipos de cáncer. Pues estamos de regreso y muchísimas gracias por el placer de su compañía. Y bueno, ahorita estamos hablando sobre este tema de la microbiota y los biorritmos en el manejo de la obesidad. Pero bueno, antes de continuar con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, vamos a ver un sondeo aquí en la comunidad universitaria de qué es la microbiota o flora intestinal. ¿Qué es la microbiota o flora intestinal? Es un sistema que tiene de manera natural nuestro estómago, incluso nuestro sistema digestivo para apoyarnos en descomponer ciertos nutrientes. Pues son un grupo de organismos que apoyan al sistema digestivo a digerir pues los alimentos que consumimos y también son importantes para el metabolismo. Es el conjunto de microorganismos que habitan dentro de nuestro intestino y pues nos ayudan a regular como diferentes funciones, como para procesar bien los alimentos y sí. Bueno, yo lo que sé sobre la flora intestinal es que son como probióticos que te ayudan a, pues ahora sí que a regularizar las reacciones del metabolismo, ¿no? Como por ejemplo, bueno, yo siento que son como enzimáticas, es decir, de que ayudan a que ciertas reacciones se efectúen de manera más rápida y pues puedan procesar mejor los alimentos y así, es más o menos lo que sé. Hola, la microbiota es pues todos los microorganismos que tenemos en nuestro intestino y que nos sirven para defendernos de distintos patógenos. Bueno, me parece que la flora intestinal son como bacterias que ayudan a promover una buena salud intestinal, que te ayudan a tener como mejor digestión y cosas así. Y tengo entendido que si eliminas toda tu flora intestinal, comienzas a tener problemas en el intestino. ¿Qué importancia crees que tenga la flora intestinal para nuestro cuerpo? Creo que mucha, porque muchos de los alimentos que consumimos no los podemos procesar totalmente y ocupamos ayuda incluso de otras bacterias que están unidas a nosotros para poder complementar eso. Bueno, pues principalmente es para degradar los alimentos porque, bueno, en la actualidad todos consumimos más alimentos que son como más procesados y que el cuerpo no está acostumbrado a digerirlo. Entonces nos ayuda a la digestión de estos y también nos ayuda mucho a la protección tanto del estómago, de los órganos y al metabolismo. Bueno, yo creo que sí ayuda a llevar mejor los nutrientes y distribuirlos por el cuerpo y pues igual manera de no enfermarse tan seguido del estómago por causas de ese tipo. Pues sobre todo como para mantener ciertos niveles, para sí, que también nos indica como cuando algo está mal, para protegernos, para procesar los alimentos. Pues lo preparan para enfrentarse a otros tipos de patógenos que son dañinos para la salud. Creo que podría ser pues una buena digestión, absorción de nutrientes, no sé, protección intestinal. Pues bueno, ya estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. ¿Cómo observaron? ¿Cómo ven realmente si se tiene conocimiento sobre qué es la microbiota o nos falta conocer un poco más? Yo creo que el sondeo la comunidad universitaria está bastante atinada en sus comentarios, mencionaron casi todas las funciones de manera correcta. Quizá el único punto que me brincó un poco fue cuando mencionó una chica sobre, entendí como una especie de guerra, que la microbiota lucha contra algunos patógenos y evita enfermedades. Más que una lucha, más bien es una competencia por los recursos. Si hay una microbiota sana y de pronto llega algún patógeno o alguna salmonela, en realidad, si hay más E. coli, que es una microbiota normal, una bacteria de las adecuadas, consume la glucosa, los recursos hídricos y digamos que le quita sus recursos y no prolifera la bacteria que era inadecuada. Entonces, más que una guerra, es una competencia por los recursos, pero en general mencionaron creo que bastante bien todas las funciones de la microbiota. Sí tienen conocimiento nuestros muchachos. Muy bien. Y bueno, profesora Dan, pues nos gustaría que nos dijera qué es la microbiota. O sea, hemos estado hablando sobre ella y bueno, mencionándola, pero que nos dijera
pues sí, o sea, el término correcto y a qué nos referimos cuando decimos microbiota. Bueno, en general para nuestro auditorio, la microbiota comprende un ecosistema de microorganismos que habitan en diferentes estructuras de nuestro cuerpo. Tenemos microbiota bucal, pulmonar, a nivel de tejido intestinal, a nivel de tejido genitourinario. Y esta microbiota en un adecuado balance, cuando una persona está sana, cuando una persona está bien alimentada, cuando una persona está con situaciones que le benefician a este compendio de microorganismos, pues los elementos buenos de estos microorganismos, tanto todos los productos de desecho que ellos utilizan para coexistir, van a ayudar a que los microorganismos que suelen ser malos en el cuerpo no tengan este efecto tan negativo en nosotros. Correcto, muy bien. Y bueno, ahorita ya el profesor Adán ya nos mencionaba algunos, pero ¿cuáles son estos diferentes microorganismos y bueno, cómo se diferencian entre ellos? Bueno, dentro de esta microbiota hay incluso seres vivos, microbios de diferentes reinos. Existen bacterias del reino Moner, hay hongos que son parte normal de la microbiota, existen arqueas, existen algunos protozoarios y los diferenciamos pues porque son de diferente reino, género, especie. Hay muchos y dependiendo, como decía el doctor Adán, existe una microbiota normal en la boca, en ciertas mucosas, y si nos enfocamos a la parte intestinal, probablemente de los más importantes están los lactobacilos, los bífidos, y algunos de estos microorganismos proliferan de manera normal y no requieren tampoco tantos cuidados. Vamos a hablar un poco también de los prebióticos, que sería una forma de alimentar a este tipo de bacterias y de microorganismos. Muy bien. Y bueno, ¿qué cantidades de microorganismos comprende la microbiota? Profesor Adán. Bueno, como mencionaron en el video, son trillones de microorganismos principalmente en el intestino donde cohabitan. Ahí se presenta la mayoría de estos microorganismos. La sección en donde habitan todavía más, hay más abundancia, especies, familias y géneros de todos estos compendios de ecosistemas de microorganismos es en el colon. Ok. O sea, ¿es donde se encontraría? En la parte del intestino grueso, casi terminal de nuestro cuerpo. Muy bien. Y bueno, ¿y qué funciones cubre la microbiota? La microbiota cubre múltiples funciones, como se mencionaron. Voy a mencionar algunas de las que quizá no se dijeron. Una de ellas es la producción de vitamina K. La vitamina K es muy importante en la coagulación sanguínea. En los alimentos que consumimos, pues obviamente hay vitaminas del complejo B, hay vitamina C, hay diferentes tipos de vitamina D, pero la vitamina K es muy escasa. En los alimentos prácticamente no hay vitamina K. Entonces esa es una ayuda muy importante de la microbiota. La microbiota, cuando llegan sus nutrimentos que va a consumir, regresan al ambiente vitamina K. Y esa vitamina K pues ahora sí es absorbible por el intestino humano y le da esos beneficios. Ese sería uno de ellos, aunque todavía hay más beneficios. La microbiota también tiene la capacidad de producir ácidos grasos de cadena corta, es decir, sustancias grasas que son importantes para la salud y que pueden absorberse. Estas sustancias las produce también las bacterias después de que consumen lo que les alcanza a llegar, porque tampoco es mucho. Sucede que el intestino delgado absorbe prácticamente todo lo que le llega. El 95% de los nutrimentos que llegan al intestino delgado se van a absorber. Entonces solo un escaso 5% se alcanza a escapar de la absorción intestinal. Se alcanza a pasar por la válvula iliocecal hacia el intestino grueso, hacia el colon, hacia el ciego, y los nutrimentos que llegaron ahí sí pueden ser absorbidos, bueno, pueden ser consumidos por la microbiota. Cuando estos nutrimentos son básicamente carbohidratos, van a entrar en fermentación, que se produce vitamina K y productos adecuados. Pero si de pura mala suerte, bueno, mala suerte o quizá mejor dicho, mala alimentación, los alimentos que escapan son proteínas o grasas, más que fermentación, entran en un proceso de putrefacción. Ahí sí entramos ya con malestares y situaciones desfavorables. Muy bien. Y bueno, ¿cómo influye la microbiota en esta absorción de los nutrientes? Ahorita que nos explicaba el maestro Ulises, pero pues sí, ¿cómo lo realiza? ¿Cómo influye esto? Bueno, primero es importante repasar esta parte que se sondeó, que los microorganismos van a ayudar a degradar, van a ayudar en un cierto momento
hacen una degradación, como lo comentaba mi compañero Ulises. Esta degradación, que es una fermentación de los carbohidratos, va a facilitar que los nutrimentos ingresen más fácil a todos los tipos de células, principalmente a nivel epitelial, donde están las células específicas para empezar la primera absorción de nutrimentos, que son los enterocitos. Ahí empieza el cuerpo a facilitar la abundancia de una microbiota adecuada, facilita, junto con este procesamiento de degradación más productos de desecho que el mismo microorganismo libera al momento de la fermentación, que aquí es cuando nos referimos a compuestos que se llaman ácidos grasos, no de grasa, sino compuestos químicos que van a ayudar a la facilitación, a la señalización de cómo se va ordenando toda esta difusión de nutrimentos al interior de las células. Llévalos de ahí hacia la sangre y de la sangre otra vez a las células y tejidos de otros sistemas u órganos del cuerpo. Correcto. Sin embargo, también es muy importante ver que todo este balance interno también va a proteger la mucosa de diferentes tejidos como el pulmonar, el tracto genitourinario y el epitelio intestinal. Lo va a proteger, le da como una protección, una barrerita que ayuda a que cuando se quiera adherir microorganismos patógenos, como ya está adherido de población sana, es más difícil para el microorganismo no sano invadir y hacer una respuesta inflamatoria. Si ya lo hubiera, porque no estamos exentos de que tengamos por ahí bacterias malas, al haber más abundancia de estos microorganismos buenos, ya estamos haciendo una misión inmunológica, ahí al también tener una respuesta inmune más sólida, más fuerte. Sí, apoyar, ¿no? También un poco a nuestro organismo. Pues bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema tan interesante del día de hoy y aprendiendo y conociendo sobre la microbiota. Pero bueno, antes tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. La microbiota intestinal se considera un nuevo factor implicado en la obesidad por su influencia en el metabolismo. La función metabólica de la microbiota intestinal es esencial para la actividad bioquímica global del organismo, ya que interviene en la obtención de energía de la dieta, la generación de compuestos absorbibles y la producción de vitaminas. Las alteraciones en su composición se han relacionado con un aumento de peso corporal y con una mayor prevalencia a desarrollar una resistencia a la insulina, y con ello, diabetes mellitus. El ser humano y la microbiota intestinal han evolucionado conjuntamente a lo largo de los años, dado que ambos obtienen un beneficio del otro, es decir, existe una relación de simbiosis. La microbiota intestinal realiza numerosas y diversas funciones que son esenciales para nuestro organismo. Entre ellas, encontramos funciones de carácter protector, como son la eliminación de organismos patógenos o el reforzamiento de la barrera intestinal, así como funciones metabólicas que incluyen la síntesis de ciertas vitaminas y aminoácidos. Sin embargo, lo más característico de la microbiota intestinal es su capacidad para digerir polisacáridos complejos, que de otro modo serán inaccesibles para los seres humanos. Pues ya estamos de regreso y muchísimas gracias por el placer de su compañía y continuar con nosotros en su programa Cuidando mi Salud. Y bueno, con este tema del día de hoy, que bueno, estamos aprendiendo mucho sobre la microbiota. Y bueno, antes de continuar con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, vamos a ver una cápsula de la BBC sobre la microbiota intestinal. En
este momento, trillones de bacterias, hongos y virus están trabajando dentro de tu cuerpo, más precisamente en tu intestino. Y eso es algo bueno. En este video te voy a contar qué es y para qué sirve la microbiota intestinal. Es ese conjunto de microbios que viven en nuestra barriga desde que nacemos y que tienen un rol muy importante en nuestra inmunidad y salud en general. Y quédate hasta el final, porque también hablaremos de qué puedes hacer para mantener una microbiota saludable. Así como cada persona tiene una huella digital única, todos tenemos una combinación particular de microbios en el intestino. Esta combinación de bichitos se forma a lo largo de nuestra vida y está influenciado, por ejemplo, por el medio ambiente o lo que comemos. Varios estudios han demostrado que la primera infancia, o sea, hasta los 3 años de edad, es crucial para su formación. Los científicos creen que incluso el tipo de parto marca una diferencia, ya que durante el parto vaginal un bebé entra en contacto con la microbiota vaginal de su mamá. También hay evidencia de que amamantar o dar pecho contribuye a la formación de una microbiota diversa y saludable. Pero no solo tenemos ecosistemas de microbios en el sistema digestivo. El cuerpo tiene varias microbiotas, en la boca, en la nariz, en los pulmones, pero la intestinal es la más importante y numerosa. Cuando tenemos un desequilibrio en el funcionamiento de la microbiota, los científicos lo llaman disbiosis, y este desequilibrio puede hacer que algún germen que vive en ella pueda volverse dañino. Por ejemplo, hay algunos estudios que consideran que la COVID puede ser más grave en personas con obesidad o diabetes tipo 2, porque es común que estas personas tengan ese desequilibrio en su microbiota. Si tu microbiota tiene un comportamiento irregular, esto también podría contribuir a que tu cuerpo tenga una reacción inflamatoria descontrolada al coronavirus. Esto desencadena la llamada tormenta de citoquinas, donde el sistema inmunológico libera sustancias súper agresivas para atacar al virus invasor, y esto puede acabar dañando células y órganos vitales de nuestro cuerpo. Usé la COVID como un ejemplo, pero ya hay estudios que están investigando el rol que juega la microbiota en otros trastornos, como el cáncer, las alergias, la obesidad y la depresión. Bueno, estamos de regreso después de ver esta cápsula que, bueno, nos está abriendo más panorama al tema del día de hoy. Y bueno, pues nos gustaría también que nos dijeran, bueno, profesor Ulises, ¿qué tiene que ver la microbiota con los problemas de obesidad y sobrepeso? Bueno, es una relación muy compleja, en donde principalmente participa el sistema inmunológico, es el sistema que nos defiende de las infecciones, de los virus. Básicamente, cuando hay una microbiota saludable que vive ahí en el intestino, está produciendo una especie de moco, como si fuese una alberca protectora. Cuando llegan los patógenos, al verse inmersos en esa alberca de protección, no pueden ingresar a los enterocitos y no podrían infectar. Son muy pocos los que alcanzan a escapar. Cuando la microbiota no está saludable, ¿qué sucede? Hay muy pocas bacterias adecuadas, no hay una buena protección, entonces más patógenos alcanzan a infectar células entéricas del intestino. Cuando se da esa infección, esa bacteria produce una serie de sustancias que se conocen como patrones moleculares asociados a patógenos, es decir, esas bacterias patógenas producen sustancias que alteran y despiertan el sistema inmune. Cuando la célula inmunológica reconoce que llegó un bicho raro, que llegó una sustancia que se conoce técnicamente como un antígeno, empiezan a despertar una respuesta inmunológica. Entonces, estas sustancias se conocen como, se menciona en el video, la cascada de citocinas. Se produce una sustancia que se llama interleucina. Esa interleucina estimula la llegada de neutrófilos, que son otras células inmunológicas. Los neutrófilos llegan, empiezan a fagocitar esa nueva partícula y empiezan a producir sus propias interleucinas y llaman a células dendríticas y otras células presentadoras de antígenos. Para no hacerlo así muy largo, simplemente una bacteria que logre atacar puede desencadenar una respuesta inmunológica. Y todas estas sustancias generan inflamación intencionalmente, porque se necesita inflamación para poder derrotar a esas bacterias que ingresaron al organismo. Entonces, intencionalmente se produce inflamación, pero esto es desfavorable contra la obesidad y las enfermedades cardiovasculares, porque esta inflamación se engaña un poco al cuerpo, aunque no sea una infección como tal bien establecida, una septicemia. Estas microinfecciones alteran el sistema inmune y la persona vive en un estado de infección crónico. El organismo cree que está infectado por algo, produce inflamación y esa inflamación incrementa la cascada de citocinas. Se ha encontrado que estas sustancias, cuando no dejan de producirse durante muchos años, hasta cáncer se ha relacionado, no solo cardiovasculares. Por lo tanto, una microbiota saludable va a ayudar a esta parte. Y conectando un poco con la simbiosis que se mencionaba, también se puede generar una simbiosis que favorecería este problema de manera artificial. Por ejemplo, si una persona tiene una infección, vamos a ponerle
respiratoria o de otro tipo y toma un antibiótico de amplio espectro, un antibiótico, obviamente se toma por la vía oral, digestiva, ese antibiótico puede matar inevitablemente a las bacterias correctas. No era para eso su fin, pero las mató porque pues están ahí en el intestino. De pronto proliferan más los hongos oportunistas y se genera ahí una disbiosis artificial, ¿no? Porque fue el antibiótico el que la generó. Siempre se puede solucionar con el uso de lactobacilos, pero si no se hace, pues ahí vienen las enfermedades en el mediano y largo plazo. No, entonces la importancia de, bueno, estarnos en esta revisión y checándonos constantemente, ¿no? Porque si luego no sabemos qué es lo que estamos atacando o qué sucede con nuestro cuerpo. Sí, porque el antibiótico no se fija, el antibiótico mata a las bacterias que ve, las destruye. Sí, va con todo. Muy bien. Y bueno, ¿qué es la disbiosis intestinal? Y bueno, ¿cómo altera el equilibrio de la microbiota? Ya lo hablábamos un poquito, bueno, ya no se mencionaba, pero nos gustaría que nos dijera, maestro. Sí, disbiosis se refiere a que hay una alteración de este ecosistema en donde cuando se trata de que en un escenario donde la persona está sana no debe de haber disbiosis porque hay más abundancia de microorganismos buenos que malos. La disbiosis ya es un escenario en donde ya hay muchos microorganismos más malos que buenos y que la presencia de todos estos van a estar haciendo que una persona tenga una microinflamación a nivel de tejido no solo intestinal. En la obesidad hay dos tipos de riesgo de inflamación, la que están en los tejidos, mediado por el exceso de tanto adiposito, tantas células, tanta adiposidad, tanta grasita, y la que está en la grasa intestinal, también esa va a producir inflamación. Y una tercera que pudiera ser es aquella donde el epitelio intestinal también está inflamado por tener esta más abundancia escenario de patógenos que nos van a estar haciendo daño. Entonces, por eso comentaban en el video que hay más predisposición a que si nos llega un virus como la COVID u otras enfermedades puede tener más predisposición o de morbimortalidad. Correcto. Y bueno, ¿qué consecuencias tiene este desequilibrio? O sea, esto que no, pues sí, ahora sí que si tenemos un desorden ahí, pues ¿qué consecuencias puede tener? Hace rato se mencionaba un poco esto, las consecuencias desde las más ligeras, inflamación, en donde esa inflamación va a generar microenfermedades, ¿no? El cuerpo va a creer que las tiene y va a generar problemas un poco más severos, porque cuando se activa el sistema inmunológico no es un evento gratuito. Las células les representa un costo al organismo. El producir una mayor cantidad de inmunoglobulinas, el madurar una mayor cantidad de linfocitos T, linfocitos B, cuesta energía. Entonces la persona va a sentirse fatigada, va a tener un cansancio, como si tuviera un resfriado, pero de manera constante. Entonces la persona va a trabajar, dice, dormí bien y porque estoy cansado, ¿no? Está en un proceso de inflamación, como si estuviera enfermo sin realmente estarlo. Bueno, dijimos que sí era una patología de la obesidad, pero se activa la inmunidad y esa es una. Y más en el mediano y largo plazo, pues la obesidad puede generar diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y se suman. Y incluso en el video de la BBC se mencionó el COVID, digo, porque todavía debemos estar atentos ante esto, lo cual se generó una sindemia, ¿no? En donde se suma la epidemia, la pandemia de la obesidad con el COVID y nos afectó mucho más, lo que no esperábamos. Entonces la obesidad interfiere con otro tipo de patologías también. Sí, por eso la importancia de, bueno, cuidar esta parte. Y bueno, ya hemos hablado un poquito, bueno, ahorita mencionaba el profesor también anteriormente mencionaba de los probióticos y prebióticos. Nos gustaría que nos dijera, profesor Adán, ¿qué son estos? Muy bien. Para clasificarlos hay que entender que el probiótico está a favor, es un microorganismo vivo. El probiótico es un microorganismo vivo. El prebiótico es el alimento del probiótico o es el alimento de nuestra microbiota. De toda la abundancia de ecosistema de microorganismos, el prebiótico es la fibra, es el combustible, el alimento de los microorganismos, sea nuestra microbiota o para cualquier microorganismo vivo, el prebiótico. Y el probiótico decía que era... El microorganismo ya vivo, el microorganismo. Ok, muy bien. Pues bueno, vamos ahorita a seguir hablando sobre este tema y bueno,
conociendo sobre estos términos. Pero bueno, antes tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Debido a su importante implicación en la salud, la microbiota intestinal es considerada como un nuevo órgano al que se le conoce como órgano escondido u órgano olvidado, que alberga decenas de trillones de microorganismos. En nuestro cuerpo existe una proporción de 10 bacterias por cada célula humana. La microbiota intestinal presenta más de 500 especies cuyo genoma colectivo, conocido como microbioma, contiene aproximadamente 150 veces más genes que nuestro propio genoma humano, lo que aporta al organismo funciones metabólicas adicionales que hemos mencionado anteriormente. El consumo de probióticos se ha incrementado en gran medida en los últimos años. El hecho de que los probióticos se han convertido en un producto tan atractivo se debe a sus numerosos efectos saludables. Según los estudios realizados, además de modificar la microbiota intestinal, los probióticos consiguen disminuir la grasa corporal, estimular la síntesis de péptidos que inducen a la saciedad, reducir la síntesis de citoquinas proinflamatorias y modificar el perfil lipídico. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este programa Cuidando mi Salud. Y bueno, pues ahorita ya estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy. Todavía tenemos algunas preguntas a nuestros invitados, pero bueno, antes vamos a ver la segunda parte de la cápsula de lo que es la microbiota intestinal de la BBC. Actualmente también hay investigaciones sobre el trasplante de heces, es decir, que toman las heces con la microbiota de una persona saludable y se las trasplantan a otra con problemas de salud. Esto se usa para tratar inflamaciones intestinales, obesidad e infecciones bacterianas muy resistentes. Pero ¿qué podemos hacer nosotros en nuestra vida diaria para cuidar nuestra microbiota y lograr que esté súper saludable con especies diversas? Como todo lo que tiene que ver con la salud, la respuesta incluye una combinación de factores: comer bien, hacer ejercicio, dormir bien y no fumar. Daniel McDonald, el director del proyecto estadounidense para el intestino, le dijo a la BBC que un estudio de millones de personas reveló que aquellas que comían más vegetales tenían una microbiota más diversificada. Por otro lado, todo indica que los alimentos ultraprocesados no serían recomendables. Lo que todavía no sabemos es qué tan rápido cambia nuestra microbiota intestinal cuando modificamos nuestra alimentación. Hay investigaciones que muestran que algunas cambian en cuestión de días, pero es probable que una microbiota saludable se cultive a más largo plazo. Y porque de seguro lo has visto en algún supermercado o tienda de productos saludables, ¿qué tanto ayudan los probióticos? La venta de estos suplementos, que prometen mejorar nuestra flora intestinal, o sea, la microbiota, representa casi $45,000 millones por año para la industria farmacéutica. Según los especialistas que consultamos, pueden ayudar, pero sus efectos son limitados. El tema es tan interesante que podríamos seguir hablando horas, pero vamos a dejarlo aquí con una versión modificada de un refrán que a lo mejor has escuchado antes: barriga llena de microbiota equilibrada, corazón y cuerpo contento. Pues bueno, ya estamos de regreso después de ver esta cápsula. Y bueno, como le comentaba hace un momento, pues ya estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy. Pero bueno, todavía nos faltan algunas preguntas a nuestros especialistas. Pues bueno, nos gustaría también que nos dijeran, que nos explicaran un poco, bueno, qué son los biorritmos. Porque bueno, hemos estado hablando de probióticos y todo de todo este tema, pero que bueno, ¿qué son los biorritmos? Bueno, la palabra biorritmo involucra dos palabras. Es una palabra conjunta: bio, que significa vida, y ritmo. Quizá dicho de una manera más correcta que biorritmo son los ciclos circadianos, que son reacciones en donde el organismo modula y ordena de manera muy adecuada sus relojes biológicos. Seguramente habremos escuchado en alguna ocasión del reloj biológico. De pronto trabajamos, entramos a las 8 de la mañana
llega un fin de semana, queremos descansar, pero de pronto faltan 10 minutos para las 8 de la mañana, ya estamos despiertos, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Nuestro reloj biológico nos despertó. Tenemos en el organismo un reloj biológico, un reloj metabólico, un reloj molecular, que son diferentes y se regulan de diferente manera. Quizá el principal de todos, el reloj biológico, se regula con los ciclos de luz y de oscuridad. Es decir, cuando comienza a oscurecer, el organismo empieza a producir una sustancia llamada melatonina en los núcleos supraquiasmáticos del cerebro, dicho de una manera muy simplista. Esta melatonina empieza a hacer cambios en el organismo, empieza a estimular la producción de ciertas hormonas que solo se producen en la noche, empieza a producir ciertas enzimas que solamente se producen en la noche. En resumen, somos un ser humano en la noche y otro ser humano en el día. En cuanto despertamos, empezamos a producir serotonina, que es una hormona contrarreguladora, nos mantiene alertas. Entonces, estos relojes están muy en el ritmo de la luz y de la oscuridad. Muy bien. Entonces, pues sí, nos va regulando, ¿no? De pronto hay un problema ahora, por ejemplo, con los celulares, ¿no? Porque si el organismo ya es de noche, ya empezó a producir melatonina, empezó como a apagar un poquito, a disminuir el ritmo cardíaco, porque todo el organismo está coordinado. Pero de pronto yo ya tengo incluso sueño y saco mi teléfono y empiezo aquí a revisar redes sociales, ya tengo hasta sueño, y la luz artificial del celular altera y desincroniza estos biorritmos, desincroniza el ciclo circadiano y puede generar o incrementar riesgo de obesidad, incluso cáncer. Sin ser exagerado, hay muchos estudios que ya han mostrado que, por ejemplo, las enfermeras de los turnos nocturnos en hospitales han encontrado 3 veces más riesgo de cáncer. Algunos teléfonos ya tienen una opción para cancelar la luz específicamente color azul, que es la que más se ha relacionado con estas alteraciones. Se ve un poco amarilloso, pero vale la pena para evitar un poco esta desincronización. Sí, por eso esta recomendación, ¿no? De que no usemos aparatos ya, pues sí, al momento ya de dormir, precisamente por todo esto que mencionó. Así es. Muy bien, pues hoy estamos muy mal acostumbrados. Y bueno, ¿qué tiene que ver los ciclos biorrítmicos con la salud y los estados de ánimo? ¿Se ven alterados, profesor? Bueno, una persona que tiene una alteración de los biorritmos es una persona que en su fase de oscuridad el cuerpo está como una fábrica. Estás produciendo, sintetizando, creando, y durante la noche hay una cosa muy importante. Creamos, como lo comentó mi compañero, hormonas, pero también fabricamos o se producen más bacterias buenas, de estas que ayudan a contrarrestar el metabolismo, pero también aquellas bacterias que van a regular ese desbalance que posiblemente durante el día, por una emoción, por una mala alimentación, tuvimos mal. Entonces, si no tenemos un adecuado biorritmo, un descanso adecuado, vamos a ser personas con irritabilidad, sueño, fatigadas. El eje intestino-cerebro es un vínculo muy importante en el cuerpo, en donde si en la noche no logramos repararnos, porque somos, como comentaba el maestro Ulises, somos otros durante la noche. Si no dejamos que ser a esa otra parte de nosotros durante la noche para regularse con los tiempos adecuados de sueño, con el menos impacto posible de los elementos que alteren esos, desincronicen esos biorritmos, el ser humano durante el día va a tener mal metabolismo, va a tener mal humor y otros tipos de cosas parecidas. Sí, por eso la importancia de este equilibrio, ¿no? Sí. Tratar de tenerlo. Y bueno, ¿cómo los biorritmos afectan en la obesidad? O sea, pues sí, ahora sí que qué semejanza tiene con esto. Directamente, cuando los ciclos circadianos están alterados, están desincronizados, se producen diferentes sustancias que van a alterar y favorecer ciertos genes que promueven la obesidad. De hecho, durante la noche, la parte más preciada y más valiosa que tiene una célula es su ADN, porque en el ADN está el instructivo de cómo se genera la vida. En el ADN están las instrucciones de cómo producir todas las proteínas que necesito para estar sano y funcionar. Entonces, durante la noche es cuando se repara el ADN también. En la noche hay unas proteínas que se llaman histonas, que son las que enredan esa molécula larguísima de ADN. En la noche, cuando ya hay oscuridad, el cuerpo se siente más seguro, entonces se atreve a desnudar ese ADN, se desenrollan las histonas y el ADN puede ser reparado. Pero si una persona no duerme de manera correcta, se desvela, tiene el famoso jet lag, porque 5 días de la semana lleva una muy buena vida, pero el fin de semana se va de fiesta, duerme mal, entonces eso va a generar problemas severos, porque el ADN no alcanzó a repararse. Entonces ya se desincronizó, no se alcanzó a reparar
y se promueve la producción de genes que generan obesidad, que generan infartos, que generan diabetes, que generan hipertensión. Por lo tanto, el dormir bien se debería incluir también en las indicaciones básicas de salud para evitar este tipo de enfermedades. Así es, y cuidar también toda esta parte. Y bueno, profesor Adán, bueno, ¿cómo podemos ayudar a nuestro organismo a controlar el sobrepeso y la obesidad considerando los biorritmos? Muy bien, es una pregunta muy sencilla. Hay que descansar bien y tener los adecuados medios electrónicos apagados durante ya la noche para poder hacer que el cuerpo haga el trabajo de la producción de hormonas. Si no hay producción de hormona, principalmente hay una que se llama cortisol, y si no hay más bacteroidetes, que son microbios que crecen durante la noche, durante el cuerpo, durante la mañana y durante el día del día siguiente de dormir. Bueno, después de que despierta el ser humano, si no hay una reparación adecuada, va a haber más firmicutes, y eso es una familia de bacterias que se asocian a la obesidad. Entonces debe de haber una relación estable de firmicute con el bacteriodete, pero si en la noche no descansamos bien, entonces va a haber más predisposición de la obesidad. Va a haber menos cortisol, y entonces los carbohidratos que tenían que ser metabolizados con esta parte hormonal más una alteración de la microbiota buena, entonces pues hay más prevalencia. Y si a esto le agregamos que a la noche hacemos una carga grande de alimentos chatarra, o que todas las noches cenamos muy tarde, alcohol o comidas abundantemente azucaradas, esto también le da un efecto muy fuerte a que por la noche pudiera darse la oportunidad de crecer las bacterias que nos van a ayudar a contrarrestar la obesidad. Muy bien. Bueno, siempre la importancia de cuidarnos, protegernos y bueno, acudir también con nuestros especialistas, en este caso ustedes como nutriólogos, pues cualquier duda que tengamos y bueno, cuidar nuestro peso, ¿no? También. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Agradecemos al doctor Adán Israel Rodríguez Hernández y bueno, al licenciado Ulises Álvarez Pinto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, a hablarnos sobre este tema. Y bueno, también le agradecemos a ustedes el placer de su compañía, a nuestro público. Y bueno, recuerden que el próximo miércoles los esperamos en un programa más de Cuidando mi Salud, con otro tema igual que bueno, pueda ser igual de interesante y conozcamos un poco más sobre este tema. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mi nombre es Mónica García, en una próxima emisión de Cuidando mi Salud.